La historia que les voy a contar es muy turbia y escalofriante. Me llamo Natalia. Fui enfermera en un hospital de gobierno. Yo cubría el turno nocturno algunos días de la semana. Mi compañero y yo teníamos a cargo todo el tercer piso. Todo empezó una noche que me encontraba laborando en el hospital. No teníamos muchos pacientes. Era una noche muy tranquila, cuando de pronto escuché un grito muy escalofriante viniendo de uno de los cuartos, del fondo del pasillo. Yo corrí de inmediato a revisar los únicos dos cuartos que estaban ocupados esa noche en ese pasillo, pero al entrar, los dos pacientes estaban dormidos, así que no habían sido ellos. Yo entré a los demás cuartos a verificar que no hubiera nadie adentro, pues tenía certeza de lo que había escuchado, pero todos los demás cuartos estaban vacíos. Me fui a la otra ala del piso para ir a revisar que los demás pacientes estuvieran bien, pues mi compañero me había pedido que lo cubriera, porque tenía que salir rápido a realizar una llamada. Estaba en el cuarto de un paciente, dándole sus medicinas para que pudiera dormir, cuando ese grito, chillido o lo que haya sido, se volvió a escuchar a lo lejos, al fondo del otro pasillo. Era algo escalofriante. Hasta parecía un lamento de un animal herido. No sé cómo les puedo describir eso tan horrible. Mi paciente también lo escuchó y solo se me quedó viendo. Yo salí de inmediato a revisar otra vez. Caminé por el pasillo y volví a escucharlo, pero estaba segura que venía desde la habitación 23. Me acerqué a la puerta y lo pensé dos veces para poder abrirla, pues sentía miedo. La abrí muy lento, prendí la luz y estaba completamente vacía. Apagué la luz y cerré la puerta. Iba llegando de regreso cuando escuché a alguien llorando, en esa misma habitación. Era un llanto como de un niño pequeño. Ya no quise regresarme a abrir esa puerta. Preferí esperar a mi compañero, pero seguí escuchando esos llantos y quejidos. Era muy aterrador. Por fin regresó mi compañero y le conté todo lo que sucedió. Le pedí que me acompañara a revisar de nuevo, pues todo el tiempo que no estuvo, se escuchó que alguien lloraba en esa habitación. Así que ambos fuimos a revisar. Mientras más nos acercábamos, más podíamos escuchar cómo un niño lloraba allá adentro. Él me hizo una seña para que guardara silencio mientras abría lentamente la puerta. Pero al abrirla por completo, el llanto paró. Encendió las luces y la habitación se encontraba vacía. Estábamos muy impresionados. Nos retiramos de ahí e intentábamos encontrar alguna explicación, pero no la había. Mi compañero tuvo que seguir con su trabajo en su área, y yo me quedé ahí en la mía, atendiendo a los demás pacientes. Pasó el tiempo y mientras estaba con uno de ellos, un joven que llevaba ahí varios días, me preguntó qué tenía el niño. Yo le pregunté cuál. Él me respondió, pues el que está en la habitación 23. Escuché que estaba llorando, y muy seguido lo escucho llorar por las noches. ¿No vienen sus padres a verlo o qué le pasa? Yo no sabía qué responderle, pues era la primera vez que yo escuchaba ese llanto. Así que le dije que en esa habitación no había ningún paciente, y en ese momento no teníamos niños internados en ese piso. Él me miró sorprendido y tardó unos segundos sin responder. Le pregunté que qué pasaba. Él me dijo que todas las noches un niño pequeño se había estado asomando en su habitación, que no abría la puerta por completo, pero sí lo suficiente para saber que se trataba de un pequeño, que solo lo observaba por el pequeño orificio que abría la puerta, que él siempre le preguntaba su nombre y que qué hacía ahí tan noche, que debía estar en su cuarto, pero que el niño jamás le respondía. Solo se iba y que él podía ver por la ventana de su cuarto cómo ese niño se metía al cuarto número 23, y que por eso él pensó que había un paciente pequeño ahí. Cuando terminó de contarme todo eso, me miró con unos ojos de incertidumbre y miedo a la vez. Yo la verdad sí estaba muy asustada, pero no quería ponerlo nervioso y que eso afectara su salud. Así que le dije que a lo mejor yo me había confundido, que a lo mejor sí había un niño internado en la otra ala de ese piso, pero que no se preocupara. Pero no quedó muy convencido. Fui directamente a buscar a mi compañero de piso, para contarle todo lo que el joven me había platicado. Él, como yo, se sorprendió mucho. No sabía qué decirme. Solo que él no cree en fantasmas, pero que no podía ser otra cosa. Los dos éramos nuevos,
Teníamos muy poco en ese hospital, así que no sabíamos la historia de esa habitación. Al día siguiente llegué a mi trabajo. Me enteré de que ese día ingresaron a una paciente. Era una mujer de unos 40 años. Iba a estar en mi área, pero cuando el doctor me dijo en qué cuarto la habían puesto, yo no supe qué decir. La habían puesto en esa habitación, en la 23. Al momento no dije nada, pero ya cuando el doctor se iba y me estaba dando las indicaciones de qué medicinas y cuidados darle a la mujer, yo no pude evitar preguntarle que por qué la habían puesto ahí, si habían muchos cuartos desocupados. El doctor con cara de duda me preguntó que por qué, si había algún problema. Yo le dije que no, que solo era una pregunta, pues no quería contarle nada. La verdad sí me daba mucha vergüenza contarle algo así. Yo sabía que no me iba a creer. Así que solo seguí con mi trabajo como cualquier otra noche. Pasaron las horas y a eso de las 11 ya estaban todos los pacientes durmiendo. Había un silencio impresionante en el piso, cuando de pronto escuché un grito. Pero esta vez no era el mismo que había escuchado anteriormente, pero también venía del fondo del pasillo, de la habitación 23. Yo corrí para ver qué sucedía. Cuando entré al cuarto me encontré con la mujer que acababa de ingresar tirada en el piso. Yo corrí a levantarla y ella me dijo muy alterada que encendiera la luz. Se la escuchaba muy asustada. Yo la levanté y después encendí la luz y le pregunté que qué pasaba. Ella me dijo, es que estaba a punto de quedarme dormida, cuando sentí que una mano pequeña me tocó el brazo, seguida de un pequeño murmullo que no pude entender. Me asusté tanto que salté y me caí de la cama. Yo me quedé sin palabras. No sabía qué responderle. Solo le pregunté que si no había visto a alguien, pero ella me dijo que no, que por lo poco que se veía, en la habitación no había nadie, pero que por favor no la dejara sola, pues tenía mucho miedo, que desde que le ingresaron a esa habitación, sentí una sensación de miedo y angustia, que le pidió al doctor si su esposo podía acompañarle esa noche, pero que él no accedió, pues el hospital es muy estricto en ese aspecto. Me rogó que me quedara con ella, aunque fuera hasta que se quedara dormida, y yo accedí. Le dije que se tranquilizara, que todo iba a estar bien, que yo la acompañaría, y así fue. En todo el tiempo que estuve ahí, no puedo explicarles la energía que se sentía en ese lugar. Yo no estaba a gusto ni cómoda, pero no podía dejar a la mujer sola. Gracias a las medicinas se pudo quedar dormida rápidamente. Yo apagué la luz y me fui a revisar a mis otros pacientes, pero no tenía ni 3 minutos de haberme ido, cuando escuché un grito horrible. Ese grito del mismo niño que la había escuchado la noche anterior. Venía de esa misma habitación. Yo corrí, pues sabía que la mujer se encontraba allí. Cuando entré y prendí la luz, la mujer estaba desvanecida en el piso. Le había dado un infarto. Llamé rápido al doctor que se encontraba en ese momento en el hospital, e intentamos reanimarla en repetidas ocasiones. Lo juro, hicimos todo por salvarle la vida, pero no sirvió de nada. La mujer falleció. El doctor me preguntó que si había pasado algo inusual, porque no se explicaba cómo de la nada la mujer había sufrido un infarto, si ella entró ahí por un problema en el estómago y no estaba grave. Yo no me aguanté más y le conté todo lo sucedido desde el día anterior, haciéndomela fuerte e intentando no llorar. Él me respondió, está bien, tranquilízate. Cuando acabe tu turno ven a verme a la cafetería. Yo no sabía para qué me quería, pero le dije que sí. Saliendo de mi turno por la mañana, fui a la cafetería como el doctor me lo había pedido. Él me dijo, toma asiento, quiero platicarte algo. En eso empezó a contarme lo que él creía que había sucedido. Él llevaba ya muchos años trabajando en ese hospital. Ya era un doctor grande de edad. Me dijo que cuando él tenía muy poco tiempo trabajando allí, ese lugar le pertenecía a un ex senador muy poderoso en ese entonces, y que esto que me iba a contar, por mi bien, no podía salir de ahí, que no podía contárselo a nadie, por mi propia seguridad. En ese entonces, ese hospital se utilizó muchas veces para hacer cosas delictivas. Se estaba refiriendo a la comercialización ilegal. No quiero ser muy explícita, pero ustedes saben a qué me refiero. Era el verdadero negocio de ese senador, junto con otro grupo delictivo,
y que todo lo llevaban a cabo en el sótano del hospital, donde solo había bodegas donde antes se guardaba material. Yo le pregunté que qué tenía que ver todo eso con lo que yo le había contado de ese niño. Él me dijo: verás, una noche trajeron a un niño muy grave que había sido atropellado. Lo llevaron a terapia intensiva y después de eso lo pusieron en esa habitación, en la número 23. Que sus papás se despidieron de él por la noche a la hora que se acababan las visitas y se retiraron a su casa. Pero al día siguiente, cuando regresaron para verlo, las enfermeras lo recibieron con la noticia de que su hijo ya no estaba en el cuarto, que lo habían dejado dormido por la noche, pero que en la mañana que la enfermera hizo su ronda, no lo vio en la habitación. Les comentó que ya lo habían buscado por todo el hospital, pero que no había rastro de él. Los padres no podían creer lo que estaban escuchando. La madre empezó a gritarles que cómo era posible que hubieran tenido ese descuido, que si ya habían llamado a la policía, pero les respondieron que no, que el director del hospital de ese entonces les había prohibido llamar a la policía, pues no quería que se hiciera escándalo. El papá, enfurecido, salió de inmediato y alertó a las autoridades. Los oficiales llegaron de inmediato y empezaron a interrogar al personal, pidiendo las grabaciones de las cámaras, pero les respondieron que no funcionaban, lo cual ya era bastante sospechoso. Así que pidieron refuerzos para revisar todo el hospital. Cuando llegaron al sótano, se encontraron con una escena muy perturbadora. Repito, no voy a ser explícita, pero se los dejo a su imaginación. Era una carnicería. Es todo lo que diré. Y pueden darse una idea de lo que encontraron. Encontraron los restos del pequeño, pero nunca dieron con los culpables, pues ya se habían dado todos a la fuga, junto con ese senador que hasta la fecha sigue sin aparecer. Clausuraron todo el hospital por unos años, aunque se pagó mucho dinero para que nada de esto saliera a la luz. Así que es por eso que no muchas personas conocen la historia de este hospital. Pero bueno, regresando al tema, ese niño fue una de muchas víctimas. Le quitaron la vida de una manera muy atroz, y que después de varios años, cuando el hospital reabrió, ya con otros dueños, muchas personas que se habían quedado en esa habitación, en la número 23, habían experimentado cosas paranormales en su estancia, que muchos pedían ser cambiados a otras habitaciones, y que incluso muchos habían visto y hasta platicado con ese niño, que hasta la fecha seguía deambulando por esos pasillos. Yo le agradecí al doctor por contarme la historia, que la verdad me dejó mucho más nerviosa y también algo triste, pero por fin comprendí todo. Ahora ya sabía quién era ese niño y por qué gritaba por las noches. Después de un tiempo me transfirieron a otro hospital, pero seguía teniendo amistad con mi ex compañero de piso, quien me contaba todo lo que seguía sucediendo en ese lugar, en esa habitación, que para ser honesto ya se había acostumbrado, pero que ya no ponían a ningún paciente en ese cuarto, que incluso permanecía con llave. Espero les haya gustado mi historia, aunque esta sea trágica. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Continuamos. Hola, esta historia que les voy a contar pasó hace algunos años, cuando trabajaba en un antiguo hospital de un pueblito, cerca de la ciudad de Chihuahua. Me llamo Martina y soy una enfermera ya jubilada. Verán, en ese entonces me transfirieron a ese hospital, pues tenía muy poco personal. Era un pequeño hospital de gobierno, muy antiguo, y el hospital ya estaba en malas condiciones. Muchos años atrás ese hospital era atendido por monjas. Los primeros días que estuve trabajando ahí fueron algo difíciles, pues había muy pocos instrumentos de trabajo, y llegaban muchos pacientes diariamente. En ese entonces solo había 4 enfermeras, aparte de mí. No nos dábamos abasto. Así que yo empecé a quedarme por las noches, pues solo otra compañera y yo podíamos hacerlo, ya que no teníamos hijos como nuestras compañeras. Cada quien estaba en su área. Yo cuidaba a 4 adultos mayores que estaban a mi cargo por las noches. Una madrugada, por eso de las 2:30, escuché que uno de mis pacientes me llamaba. Yo fui rápido para ver qué necesitaba. Se trataba de doña Elenita,
Así le decían de cariño. Era una señora de la tercera edad quien estaba ahí por problemas en los pulmones, quien siempre debía estar conectada a una cánula nasal, que es una manguera que pasa oxígeno a los pacientes que lo necesitan. Cuando llegué a su habitación, la señora tenía una cara de terror. Me dijo que una monja había entrado a su cuarto, sin decir ni una sola palabra, que tenía la cara tapada con un velo y que tomó su muñeca y la empezó a apretar con mucha fuerza. Que por qué contrataban esa clase de gente. Yo lo primero que hice fue revisarle su muñeca y, efectivamente, tenía una mano grande marcada. Yo me asusté muchísimo, pues no había monjas en ese lugar, y nadie podía entrar en esa zona por las noches, pues la puerta que daba a esas habitaciones estaba cerrada con seguro y solamente el personal del hospital tenía llave, pues no se podían colar visitas después de cierta hora. Así que le pregunté a la señora que si estaba segura de lo que había visto, porque en el hospital solamente estábamos la otra enfermera y yo. Los guardias se encontraban en la recepción y, como dije, no había acceso a los cuartos. Me contestó muy segura, afirmando lo que me acababa de contar, que cuando ella empezó a gritar, la monja salió del cuarto rápidamente. Yo salí de ahí muy confundida. Primero fui con mi compañera para comentarle lo sucedido. Ella estaba aún más sorprendida que yo. Me dijo que ella no había visto a nadie por ahí. El hospital estaba vacío. Me dijo que fuera con los guardias para preguntarles, así que eso hice. Pero me dijeron que nadie había entrado al hospital, que ellos no se habían movido de su puesto para nada. Así que si alguien hubiera ingresado, ellos se hubieran dado cuenta. Regresé a mi trabajo desconcertada. Fui a revisar a mis otros pacientes y estaban dormidos. Pero cuando entré de nuevo al cuarto de doña Elenita, se encontraba sin la manguera para respirar, ya sin signos vitales. No pudimos hacer nada por ella. Al día siguiente yo le comenté al doctor lo que ella me había contado antes de fallecer, que alguien tuvo que haberle quitado la manguera de su nariz. Pero el doctor me dijo que era una señora ya grande, y que tal vez lo que me contó fue porque ya estaba agonizando, que probablemente había sido ella misma quien se la había quitado. Y respecto a la huella que vi en su muñeca, el doctor me comentó que en la autopsia no habían podido detectar nada. Me dijo que ya lo superara, que doña Elenita estaba ya en mejor lugar, que no me preocupara. Yo intenté olvidarlo, pero en el fondo sabía que algo no andaba bien. La siguiente noche acudí a mi trabajo normalmente. Esa noche solo tenía 3 pacientes, cuando escuché que uno de ellos, un señor también de la tercera edad, estaba platicando con alguien en su cuarto. Yo fui a revisar ya que no estaban permitidas visitas, pues ya pasaban de las 10 de la noche. Pero cuando entré no había nadie más que el señor. Le pregunté que con quién platicaba. Me dijo que con una monja que había entrado para hacer oración por él, que se había parado enfrente de su cama sosteniendo un rosario, sin decir una sola palabra, solo viéndolo. O eso creía él, pues no podía ver sus ojos porque estaban cubiertos con un velo negro. Me dijo que le estaba preguntando quién era, pero que ella nunca le contestó. Yo salí corriendo de ahí hacia la recepción, donde se encontraban los guardias. Les pregunté que si las cámaras de seguridad que había en los pasillos funcionaban. Me respondieron que solo unas pocas, así que pedí ver los videos. En ellos pudimos ver cómo una mujer alta vestida de monja se paseaba por los pasillos del hospital, entrando a algunas habitaciones, y cuando salía de ellas, se desvanecía su silueta. Cuando los guardias vieron eso, fueron a revisar todo el hospital, pero no encontraron nada. Yo estaba algo asustada, pero tenía que regresar a mi puesto de trabajo. Los guardias me dijeron que iban a estar alerta, que cualquier cosa les avisara. Así que volví a la habitación de aquel señor. Pero cuando entré, vi algo que me dejó sin aliento. El señor se encontraba sin vida, con los ojos abiertos y con un rosario encima de su pecho. Cuando llegaron a recoger su cuerpo, yo me solté a llorar. Estaba muy confundida, pues el señor no estaba grave. De hecho, muy pronto lo íbamos a dar de alta, pues estaba mejorando cada vez más. Yo sabía que había sido ella, esa monja que los pacientes habían mencionado antes de fallecer.
y la que aparecía en los videos del hospital. Fui a hablar con el doctor, pero me dijo que la autopsia decía que el señor había fallecido por causas naturales, que dejara de sugestionarme, o iba a tener que suspenderme por unos días. Así que decidí ya no decir nada, pues no podía darme el lujo de que me suspendieran. Necesitaba mucho ese dinero. Esa noche me llegaron 2 nuevos pacientes, así que tenía mucho trabajo. No podía descuidarlos, pues sabía que corrían peligro. Yo daba rondas cada 10 minutos para cerciorarme que todo estuviera en orden. No había pasado nada, hasta que, a eso de las 3 de la mañana, pasé por el cuarto de una paciente que había llegado ese día. Tenía la luz de su cuarto apagada, pues ya estaba dormida. Cuando me asomé por la ventana, vi una sombra muy grande, parada en la esquina de su cuarto. Yo quise abrir la puerta para encender la luz, pero estaba cerrada con llave, lo cual era imposible, pues la paciente no podía levantarse por sí misma a cerrarla. Así que saqué mis llaves de inmediato, pero no podía encontrar la de esa habitación. Cuando volví a voltear, esa sombra se estaba moviendo hacia la cama de la señora, muy lentamente. No puedo explicarles la adrenalina que sentía al no poder encontrar la llave para entrar a ayudar a la señora. Lo único que pude hacer era gritar que no le hiciera nada, que por favor la dejara en paz. Pero entre más se acercaba a la cama, más iba tomando forma. Era esa monja, con túnica negra y ese velo que le cubría el rostro. Pero cuando le pude ver las manos, quería desmayarme, pues las tenía pálidas, con las venas salidas de color morado, uñas sucias, largas y descuidadas. Sabía que eso no era humano. Sabía que no tenía buenas intenciones. Así que grité muy fuerte para pedir ayuda, pues ninguna de las llaves abría la puerta. Pero nadie me escuchó. Yo le imploraba, le decía que se fuera y que no lastimara a la señora. Pero parecía que le gustaba que yo estuviera observando todo. La señora se despertó con mis gritos, cuando vio de frente a esa monja parada justo al lado de ella. La señora gritó con un miedo intenso en su mirada. De pronto se desvaneció, poco a poco en su cama, quedando inmóvil con sus ojos abiertos. Había fallecido. Yo me tiré al piso a llorar, a gritar desconsoladamente. ¿Por qué estaba pasando esto? En eso llegó mi compañera corriendo, preguntando qué pasaba, que por qué estaba así. Yo no podía hablar, solo pude decir que la señora había fallecido, que la monja le había quitado la vida también a ella. Mi compañera no entendía de lo que hablaba. Abrió la puerta como si nada, ya no tenía llave. Las dos entramos y prendimos la luz. Ahí estaba la señora, sin vida en su cama, pero la monja ya no estaba. Yo no podía parar de llorar. Esa misma mañana presenté mi renuncia, pues ya no podía con toda esa presión, y que nadie me creyera, ni siquiera los guardias que también la habían visto en aquel video. No había evidencia de que las víctimas hubieran sido privadas de la vida. Todas las autopsias arrojaban que fallecían de muerte natural, así que no había nada que hacer. Después de presentar mi renuncia, fui a la iglesia del pueblo a confesarme, pues necesitaba hablar con alguien, y en ese tiempo no había terapias psicológicas, por lo menos no en ese pueblo, pues aún no era muy común. Le conté al padre lo que viví. Me dijo que él sí me creía, que estaba casi seguro de que esa monja de la que hablaba era la madre superiora que en aquel entonces lideraba el hospital. Me dijo que su tío, que también fue sacerdote, le había contado que ella era una mujer fría, que solo le interesaba el dinero y aprovechaba su puesto para robar, pero que un día se enfermó de cáncer, y se rumoraba que cuando ya estaba muy grave, las hermanas habían decidido desconectarla, pues no tenía familiares ni nadie quien cuidara de ella, y que él creía que su espíritu seguía deambulando por ese hospital, vengándose de lo que a ella le hicieron, pues ella no quería morir. Sin duda una experiencia aterradora que me hizo dudar si debía seguir trabajando en hospitales. Hace mucho tiempo trabajé como enfermera en una clínica pequeña. Era una clínica particular y muy cara,
Había muy poco personal, pues como ya dije, el lugar apenas contaba con 2 pisos. Yo trabajaba ahí por las noches, ya que por el día tenía que atender a mis hijos pequeños. En ese turno solo estábamos otra enfermera, la recepcionista y yo. El doctor por las noches no se encontraba, al menos que hubiera casos de emergencia. Había muy pocos pacientes internados ahí. A lo mucho llegaba a haber 6 personas, y eso ya era mucho. Entre los pacientes que tenía en ese entonces, había una mujer de la tercera edad, que ya llevaba ahí varios días. Sus riñones ya no le funcionaban, y estaba muy delicada de salud. Sus hijos la tenían en esa clínica con mucho esfuerzo, pues como mencioné, ese lugar era muy costoso. Una noche yo hacía mis rondas por los cuartos verificando que los pacientes estuvieran bien. Pero cuando llegué al cuarto de la señora, me encontré con una terrible escena. La mujer había terminado con su vida, usando una navaja para afitar. Ya no había nada que pudiéramos hacer por ella. Ya no contaba con signos vitales. Dejó una carta para sus hijos, diciéndoles que ya no podía ver cómo batallaban para conseguir dinero para atender su enfermedad, que ella sabía que no tenía cura, así que optó por esa trágica salida. Pasaron los días desde ese oscuro acontecimiento, y una noche que me encontraba en la cafetería del hospital, completamente sola, vi una sombra pasando por la ventana. No pude ver bien quién era, pues las persianas estaban medio cerradas, pero sabía que era una paciente, pues pude ver su bata blanca que se usaba en el hospital. Yo salí para ver quién era, pero el pasillo estaba vacío. Llegué a recepción, que quedaba en el mismo piso que la cafetería, y le pregunté a la recepcionista que si había visto algún paciente caminando por ese piso, pero me dijo que no, que nadie había pasado por ahí. Yo subí a revisar para revisar a todos los pacientes, pero todos se encontraban en sus habitaciones esa noche. En ese momento llegó mi compañera, la otra enfermera que trabajaba en ese turno, y me preguntó que si teníamos una nueva paciente. Yo le dije que no, que por qué preguntaba. Ella puso cara de confusión y me dijo: es que ahorita que me bajé de mi carro vi una paciente asomándose por la ventana, en uno de los cuartos de arriba, en ese de la esquina, donde pasó aquella tragedia con la señora. Por eso se me hizo raro, porque ese cuarto no ha sido ocupado desde entonces, y pensé que hoy habían ingresado alguien allí. Yo le dije que no, que nadie nuevo había ingresado, y que de hecho acababa de venir de revisar a todos los pacientes, y todos se encontraban dormidos en sus cuartos. Nos miramos entre las dos por unos segundos, pues no encontrábamos alguna explicación. Fuimos por un café mientras comentábamos lo sucedido. En eso entró el conserje, que tenía apenas una semana trabajando ahí. Nos dijo muy alterado que había una paciente que nos necesitaba en el piso de arriba, que nos diéramos prisa. Nosotras salimos de inmediato corriendo hasta el segundo piso, pero todos los pacientes se encontraban durmiendo muy tranquilamente. Yo, ya algo molesto, fui a hablarle al señor. Le reclamé que por qué no se había dicho eso, que con eso no se juega. Él me vio sorprendido y me dijo: le juro por Dios, que no fue mentira. Yo me encontraba trapeando el pasillo del segundo piso, cuando al fondo vi a una anciana parada, pero tenía sus muñecas ensangrentadas y estaba llorando, lamentándose. Por eso corrí a avisarles a ustedes, pues yo no supe qué hacer. Mi compañera y yo nos volteamos a ver sin decir una sola palabra. Ella le dijo al señor que estaba bien, que no se preocupara, que muchas gracias por avisarnos, y lo dejó ir. Después ella me tocó el hombro y me dijo: es ella, es la señora de aquel trágico día, la que terminó con su vida. Yo la verdad me rehusaba a creer en eso, pero ¿qué otra explicación había? Después de esa noche, seguíamos viendo cómo alguien, una mujer, se asomaba por la ventana de esa habitación cada vez que mi compañera y yo llegábamos por las noches. Algunos de nuestros pacientes nos comentaban también que desde la ventana de su habitación veían a una mujer anciana caminando por los pasillos. Muchas veces nos llegaron a llamar para decirnos que una paciente necesitaba ayuda, pues deambulaba por los pasillos llorando. Los pacientes pensaban que se trataba de alguien que estaba internada ahí, pues no conocía la historia de esa anciana. Nosotros solo les decíamos que gracias por avisarnos, pero nunca les contamos la realidad. No queríamos asustarlos. Cada vez se nos hizo más costumbre verla por la ventana, asomándose.
o que nuestros pacientes nos dijeran que la veían caminando por los pasillos del hospital. Era un alma en pena, que terminó de una manera muy trágica, y su alma no encontraba descanso. Después de algunos años me mudé de ciudad, pero mantenía contacto con mi compañera, quien al pasar los años me contó que esa anciana seguía atrapada allí, y que ella creía que nunca se iría, que esa habitación la tuvieron que hacer bodega para guardar productos de limpieza, pues nadie aguantaba quedarse allí una sola noche, porque muchas cosas paranormales pasaban allí. Los pacientes que se llegaron a quedar allí contaron que por la noche una señora de la tercera edad los observaba desde la esquina del cuarto, pero que luego desaparecía. Gracias por escuchar mi experiencia. Sin duda alguna, esta labor no es para cualquiera.